Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos ya a nuestro cuarto capítulo de podcast, hoy con algunas transformaciones, empezando a asemejar lo que significa el mundo radial en esta nueva aldea global que alguna vez la planteó McLuhan. Hoy conversaremos acerca de lo que podría venirse ya para nuestra ciudad o lo que ya se ha venido dependiendo del día en que publiquemos esto en nuestras redes sociales. Me refiero al término de la cuarentena. La idea es poder conocer algunos tips, algunas acciones, algunos sucesos que podrían ocurrir en algunos vecinos y vecinas cuando termine esta obligatoriedad de quedarse en casa. Vamos a saludar en primera instancia a don José Mejías, él es psiquiatra, es director del COSAM, que estamos contentos de estar con usted. Muchas gracias, don José. Gracias. ¿Qué le parece estar, digamos, acá y conversar acerca de estas temáticas que son siempre tan importantes? Sí, buenas tardes. Quiero darle las gracias por invitarme a su programa y, cómo no, abiertos al diálogo y a explicarlo a la población todo lo que ha generado esta pandemia en la población, en los pacientes, hablando de salud mental, en los pacientes que ya venían con una enfermedad mental de tipo crónica, que ya era atendido, que son atendidos en la atención primaria de salud o en su defecto en el consultorio de salud mental, donde vemos patologías crónicas desde el punto de vista mental como la esquizofrenia, los trastornos afectivos bipolares, las depresiones graves y cómo la pandemia ha venido afectando a estas personas que ya traían una enfermedad de base desde el punto de vista mental, ¿ya? Saber qué es lo más frecuente, cuáles son las descompensaciones que se han presentado en nuestros pacientes y cuáles son las alteraciones mentales o en la esfera de salud mental en personas que venían, como dice usted, en una completa normalidad, que esto sería antes de la pandemia, y se ven ante esta situación que de una u otra forma les aqueja y reaccionan desde el punto de vista mental. De la misma forma se puede ver como un paciente o una persona, cuando es contagiada o sufre de COVID, que es COVID positivo obvio, cómo esto le genera al entorno, no solamente a la familia, sino a los vecinos, reacciones dependiendo de la estructura de personalidad de cada individuo. Así es, pues vamos a seguir ahondando en todas estas temáticas que ya las ha planteado, ha puesto los puntos sobre las IES, como decía mi abuelito o mi abuelita, y también vamos a presentar aquí en el sector derecho a quien es el jefe de psiquiatría del Hospital Carlos Cisternas de Calama. Me refiero al psiquiatra don Iván Salinas. Don Iván, mucho gusto y muchas gracias por estar en este cuarto programa con algunas transformaciones. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, consultarle quizás en primera instancia la definición de alguna persona que pudiese tener algún tipo de comportamiento o alguna deficiencia o incapacidad en la parte de nuestro sistema nervioso central o el cerebro que pueda ser visto de manera psiquiátrica. ¿Cómo uno puede detectar cuáles son, digamos, las acciones que uno realiza para discernir quizás entre una persona que pueda tener algo emocional y otra persona que efectivamente tenga algo patológico? A ver, desde el punto de vista psiquiátrico, nosotros hablamos de patología mental en pacientes que sufren alguna alteración de la índole no necesariamente mental, sino que también puede ser emocional, ¿ya? Y en ese sentido nos enfocamos un poco más, por ejemplo, en el tema de la ansiedad, pero sobre todo pacientes con depresión, con trastorno del ánimo, trastorno bipolar o cosas por el estilo. Obviamente también están los pacientes que tienen una patología un poco más además de emocional en relación al comportamiento, como son los pacientes esquizofrénicos, algunos pacientes con trastorno del espectro autista. Por lo tanto, como para darse cuenta de si un paciente pertenece a la índole psiquiátrica, estamos hablando de que son pacientes que pueden presentar alteraciones emocionales, cognitivas o conductuales. En ese sentido, preguntarle la definición de estas que pueden ser cognitivas, que pueden ser conductuales, y la otra que me había dicho, doctor. Emocionales. Emocionales. ¿Cómo se diferencian? ¿Cómo las podríamos diferenciar dentro del trabajo que ustedes realizan? Sí, lo importante es que estamos hablando con la población y me voy a referir a términos que sean entendibles por ellos. Perfecto. En el caso que usted dice para saber si es patológico o es enfermo o no es enfermo, es lo siguiente. Ante esta situación nueva de pandemia, la población por lo general reacciona con ansiedad, pero una ansiedad que inicialmente es normal porque le alerta de que o le da miedo de ser contagiado o que hay un factor que genera peligro.
y es cuando viene esta ansiedad. Pero esta ansiedad se convierte ya en enfermiza o patológica cuando esta persona no solamente siente miedo, sino que empieza a sentir otros síntomas como dificultad para dormir, dificultad para respirar, cambios de humor que pueden ir desde la tristeza, la habilidad afectiva, el llanto al ver a algún vecino con la enfermedad como tal. Y ya esto, cuando traspasa otros síntomas, ya se convierte en los trastornos de angustia, que como decía acá el doctor Iván, esto ya sería algo que debe ser tratado y ya se llamaría un trastorno o reacción a estrés agudo ante la situación, y de una u otra forma debe recibir tratamiento psicológico como para hacer un acompañamiento con este individuo de la situación que se le está presentando, porque es normal que todos sintamos miedo ante una amenaza de peligro, que es lo que estamos actualmente teniendo nosotros. Quiero dejar ahí lo que usted me dice, don José, para poder agregar un poco con el doctor Iván. Hablábamos del tema emocional, conductual, y el tema, me dijo otro nombre, ya se me olvidó. Conductual, emocional y cognitivo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Porque quizás las personas entienden que existen situaciones patológicas en cada una de estas áreas, pero ¿cómo nosotros podemos diferenciar, digamos, lo que es cognitivo, lo que es emocional, lo que es conductual? A ver, primero dejar en claro un poco esa diferencia, porque mucha gente teme ir al psiquiatra porque cree que están locos. Entonces es como una vergüenza, no es muy bien visto a veces. Por lo tanto, dejar en claro que ir al psiquiatra no necesariamente es una cuestión de locura, sino que, como decíamos, tiene que ver con una cuestión emocional, la ansiedad. Y eso no tiene que ver necesariamente con un tema cognitivo, sino que tiene que ver, como decíamos, con las emociones, el sentir, que es lo que nos pasa a nosotros bajo ciertas situaciones, como hablaba el doctor. Por ejemplo, en esta pandemia, la ansiedad tiene que ver con una cuestión de sentirme nervioso, de sentirme ansioso. Y eso tiene que ver con una cuestión netamente emocional. En el ámbito más cognitivo, más intelectual, pueden aparecer alteraciones como disminución de la concentración, pueden haber problemas, dificultad para poder entender algunas cosas, o puede haber algún tipo de enlentecimiento en algunos pacientes. Y conductuales se refiere un poco a cómo me voy a comportar en relación a lo que me está pasando. Temor a salir o no querer salir, cambiarme 2, 3 veces al día la ropa si es que salgo, tratar de no juntarme con otras personas. Entonces ahí uno, como digo, hay alteraciones en los 3 ámbitos que nos afectan completamente como personas, no solo en uno o en otro. Bueno, don José, hay algunos datos, por ejemplo, del Senda, que se fueron entregados con respecto a lo que ocurrió en esta pandemia con el aumento del consumo de drogas y alcohol, por ejemplo, para poder satisfacer ciertas necesidades a través de un efecto placebo dentro de nuestro organismo. Quería consultarle cuáles podrían ser quizás las implicancias. Usted ya habló de una temática emocional que puede ocurrir en torno a esta pandemia por el miedo a la vida. ¿Qué puede ocurrir si a eso nosotros le generamos también una especie de aumento en algún tipo de sustancia tanto lícita como ilícita? En ese caso depende si ya la persona tiene una dependencia a sustancias de tipo ilícita, que bajo este contexto aumenta el consumo con la finalidad de aliviar la ansiedad. Y ahí es donde está acá en el Carlos Cisterna un equipo que se llama el equipo psicosocial, que se encarga de estos pacientes que están, sobre todo los trabajadores y pacientes que han estado acá con COVID positivo, que los orientan y los derivan al consultorio de salud mental, porque no podemos agregar al tema un sobreconsumo que no ayudaría en nada al paciente, o personas que no son pacientes psiquiátricos y que de una u otra forma ante esta ansiedad inician consumo esporádico de alcohol o de cannabis, y ven como un alivio a la ansiedad, ven como si esto fuera el remedio, y en realidad lo que está es generando otro problema, porque esto le va a calmar la ansiedad momentáneamente, pero al día siguiente va a tener o va a continuar con la ansiedad, y aparte de eso la caña o la resaca que trae de este consumo de drogas de tipo ilícita. Correcto.
Eso mismo, doctor Iván, porque dentro del tema del alcohol y el tema también del aumento de la violencia intrafamiliar que ha existido producto de esta pandemia, nos preguntamos si realmente hoy en la sociedad tenemos conocimiento sobre el comportamiento de las personas. Había informaciones de que lo que menos se había quizás generado en preocupación es el tema de la salud mental a nivel país. Es decir, tenemos hoy día nosotros un sistema como una encuesta o algo que pudiese identificar a aquellas personas que pudiesen tender a generar algún tipo de problema psicológico o psiquiátrico. A ver, si nos enfocamos solamente en encuestas, existen varios cuestionarios como para poder evaluar ánimo, personalidad, depresión, intento suicida. Existen las encuestas, eso es algo que existe en todo el mundo. Obviamente el tema es poder tener la capacidad de tener pacientes que puedan contestar esta encuesta, porque mucha gente no llega al COSAM, no llega al hospital, entonces la posibilidad de poder llenar o de realizar esta encuesta no se hace. Por lo tanto, el llamado es un poco a que si las personas sienten que están mal, se sienten irritables, se sienten ansiosos, se sienten con algún tipo de problema, puedan consultar, como decía el doctor, en primera instancia a la APS, a los consultorios, y que de acuerdo a lo que salga en ese tipo de encuesta de evaluación, ellos puedan ser tratados o no necesariamente. En una de esas no es necesario ningún tipo de tratamiento, pueden ser derivados a su hogar, o en caso de que estén mucho más graves, puedan consultar también en el COSAM o aquí en el hospital. Pero las encuestas existen, el tema es cómo llegar a las encuestas, cómo llegar a los pacientes para que puedan realizar esta encuesta. ¿Cómo donar sangre en cuarentena? Reserva una hora llamando al 552-599-712 o al 552-599-714. Al reservar tu hora, te enviaremos un comprobante de agendamiento, o sea, un permiso especial a tu correo electrónico. Paso 2. Recibe en tu correo electrónico un permiso especial de donación autorizado por la Seremi de Salud de Antofagasta. Paso 3. Asiste a la Casa del Donante, ubicada en el Zócalo del Hospital Carlos Cisternas de Calama. Recuerda que donar es vida. Doc José, en ese sentido, aquí en Calama es una de las zonas con un número de suicidios importante a nivel país. Es decir, lo que hemos visto tanto el año 2019 como hace 10 años habla de una situación que de aumento de depresión en esta zona, principalmente anicúmenes, que de acuerdo a lo que dicen los geógrafos es no apta para la vida por las oscilaciones térmicas y el clima. Lo que quiero consultar tiene relación directa a eso. ¿En qué medida podríamos hoy día tener una situación grave de inestabilidad emocional en personas que viven en una ciudad que de acuerdo a expertos habla que es difícil vivirla? En realidad el ser humano, o todos tenemos formas como enfrentar situaciones de estrés emocional o situaciones traumáticas como tal. Y todos estos intentos suicidas, que obvio acá se han visto en los ingresos de urgencia, más que todo son pacientes ya con trastornos de personalidad, más que todo clúster B, lo que son los límites, los impulsivos, que no necesariamente es por la pandemia, sino por otras circunstancias ajenas a la pandemia, como la disfunción familiar que puede existir en ese entorno familiar. Entonces, de los pacientes que yo he visto acá que han intentado suicidarse, es porque ya traen, como le mencionaba inicialmente, un trastorno de personalidad de base antes de la pandemia, que de una u otra forma, ante cualquier situación, reaccionan de una forma impulsiva, realizando estos intentos, que luego ellos se arrepienten, saben que fue un bajo control de impulso, prometen no volverlo a hacer después al tiempo, porque lo abandonó la polola o el pololo, vuelven a cometer el mismo acto porque no tienen como las herramientas para reaccionar ante ciertas situaciones que para usted, para el doctor o para gran parte de la población son situaciones cotidianas. En ese sentido, doctor, pero estas mismas personas hoy
estando en un lugar cerrado, en cuarentena, los pacientes que tienen ya una detección psiquiátrica, el trato debe ser distinto, deben tomar sus medicamentos, entiendo, pero además tiene que trabajarse con ellos, no pueden ellos quedar sin atención. Eso exactamente es lo que estamos garantizando en el consultorio de salud mental Calama con la telemedicina. Estar pendiente de todos estos tipos de pacientes, no solamente trastornos de personalidad grave, sino hacer seguimiento a lo que son las patologías GES, como es la esquizofrenia, la depresión grave, los trastornos bipolares, hacer seguimiento. Y hay algo muy particular, que los familiares ya tienen conciencia de la enfermedad del familiar, y ante cualquier evento que ellos vean que el paciente no duerme, por ejemplo un esquizofrénico no está durmiendo, está presentando ideas delirantes o fuera de la realidad, ellos inmediatamente consultan a COSAM Calama y allí hacemos una atención presencial o por telemedicina. En cuanto a la medicación, igual se les garantiza el tratamiento. De hecho, acordamos con el servicio de transporte del hospital de entregar medicamentos a domicilio, se hace todos los días en la tarde, a todos estos pacientes con patologías psiquiátricas de tipo crónico. De esta forma garantizar al paciente o a las personas mayores evitar estos acúmulos o gran cantidad de pacientes en el COSAM, y de esta forma hacer medidas de protección ante esta pandemia. Bueno, estamos aquí con el doctor Iván Salinas, nos encontramos con don José Mejías, ambos psiquiatras, uno jefe de psiquiatría del Hospital Carlos Cisternas y el otro director del COSAM, dos áreas importantísimas en torno a lo que es la salud mental de nuestra comuna y provincia. Recordemos que este hospital también genera apoyo tanto Yahue como el Alto Loa y como el sector del interior de San Pedro de Atacama. Doctor Iván, se viene quizás el término de la cuarentena, lo habíamos mencionado. ¿Existe algún tipo de acción que pudiese uno generar como hipótesis o inferir que podría ocurrir en las personas que durante tanto tiempo estuvieron, digamos, acuarteladas en sus casas durante todos los días, algunos trabajaban, otros no, y que con el término de esto se genere quizás una ansiedad mayor para el exterior, para salir al exterior? Sí, no, o sea, hay que verlo. Yo creo que pueden existir dos realidades. Puede haber algún tipo de paciente que es un paciente un poco más ansioso, quizá un poco más fóbico incluso, que producto del temor, de la incertidumbre, de lo que está pasando, el estar encerrado de alguna forma le ayuda un poco más, le sirve un poco más porque se siente más tranquilo, se siente más seguro. Y el volver a trabajar o el volver a salir puede que le produzca más ansiedad todavía. Perfecto. O sea, hay una incertidumbre, es algo que no podemos ver, no sé dónde está, puedo contagiarme en cualquier momento. Y ese paciente podría hipotéticamente presentar niveles más altos de ansiedad y en vez de querer salir, seguir ahí en su casa un poco más encerrado porque ahí se siente seguro. Y por otro lado, está el paciente o la persona que ya está un poco cansado, que ya después de varios meses de estar encerrados empiezan a estar más irritables, más intranquilos. Nosotros somos seres sociales, el ser humano es un ser social, entonces parte de nuestro ADN es poder estar con un otro, es poder compartir con un otro. Entonces ese encierro en ese paciente le está haciendo mal y él necesita al revés del paciente anterior, necesita estar en contacto con el otro. Y ese paciente sí, claramente, existe el riesgo de que se quiera juntar con más amigos, quiera salir a tomarse un café, a comer algo, o salir a hacer deporte. Entonces ese paciente, hipotéticamente, como decía, sí podría generar ahí un riesgo de contagio un poco mayor en cuanto a las juntas, al estar con otras personas. Bueno, dejemos algunos tips quizás para la gente, porque entendemos de que esta normalidad tiene que venir, no sabemos exactamente la fecha, pero efectivamente, doctor José, va a haber gente que va a estar ansiosa alguna y otra, como lo decía también el doctor Iván, que va a tener miedo. ¿Cuáles podrían ser algunos consejos? Entendemos que no podemos generalizar a cada uno de los pacientes, pero sí podría existir algún tipo de apoyo o de consejo que le podríamos entregar. En cuanto a consejo, es el sistema de salud de Chile
al momento de suspender la cuarentena, ellos tendrán las razones o los motivos o la seguridad de hacerlo. Y ante esto lo importante es seguir o reforzar ya las recomendaciones del uso adecuado de los equipos de protección, el uso de los tapabocas, tratar de evitar distancias menores de 1 metro, el lavado de la mano frecuente, ¿no? Después de cada 4 horas o cada 5 horas. De la misma forma, allí siempre nos recalcan en los medios de comunicación, es el tratar de evitar o de salir si no tenemos un motivo para salir como tal, como ir a los supermercados a comprar, que es un motivo, claro, ir a la farmacia. Pero en ese sentido, doctor, desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista psicológico, aquella persona que tenga esta ansiedad de salir, sabemos que existen normas que han sido establecidas, digamos, desde el Ministerio de Salud, desde el Servicio de Salud de Antofagasta, desde el mismo hospital y con todos los profesionales que tenemos. Pero sabemos también que hay algunas personas que van a tener una ansiedad mayor o otras que van a tener quizás un miedo y un recelo por temor a contagiarse. ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Cuál podría ser, digamos, alguno de los consejos si uno tiene mucho miedo, por ejemplo, de salir o tiene muchas ganas de hacerlo y tenemos que seguir cumpliendo esto, pero psicológicamente estamos de repente con esta ansiedad? En el caso, es que depende, como te decía inicialmente, de si hay una patología psiquiátrica o no. El ejemplo más claro está en los trastornos obsesivos compulsivos, que con esta pandemia aumentan las obsesiones y las compulsiones. Sabemos por la literatura que lo más frecuente en los trastornos obsesivos compulsivos son las obsesiones y compulsiones de contaminación. Esta persona, el obsesivo por lo general, pues obvio que no va a salir porque siente miedo a contaminarse. Por otro lado, aquellos que presentan lo que usted dice, más que todo enfocado en el grupo etario, los chicos jóvenes que quieren ya salir, que quieren compartir, como le decía el doctor, porque somos personas sociables, de contacto físico, pues es recomendar, si son menores de edad, a sus representantes legales o a los cuidadores, de orientarlos como tal. El hecho es que salga, que sí puede compartir, y si hay todavía la cuarentena, compartir pero vía telefónica, vía WhatsApp. El hecho de uno estar en cuarentena no significa que se va a limitar a no hablar más, a estar aislado en una casa, sino igual uno puede compartir a través de los medios de comunicación. Y estar muy claro también de no ser usuario frecuente de informaciones que no tienen ninguna validez, porque estas informaciones a veces alertan a la población y lo que generan es un pánico, cuando en realidad por los estudios no es así. En ese sentido, yo les hablé antes de comenzar el programa acerca de lo que significa para muchos chilenos el 18 de septiembre, que es una fecha que simbólicamente no solamente es la independencia o la primera carta magna de nuestro país, sino más bien tiene consigo una temática de fiesta, de reuniones familiares, de acciones que hablan de esta unión o núcleo acá en este país. ¿Qué pudiese ocurrir si es que no podemos, digamos, hacer ficción ni historia, no somos Jodorowsky o Hemingway para poder contar alguna historia así, pero me refiero a qué podría ocurrir si es que esto pasa antes del 18, qué podría pasar con estos chicos que están con más ansiedad, y me refiero también a la gente que es más hiperkinética, que tiene más déficit atencional, que tiene deseos irrefutables de poder salir de su casa. Mira, el qué podría pasar, como decís tú, es un poco ficción. Probablemente los chicos que quieren salir y que están ansiosos y que necesitan juntarse con sus amigos, probablemente lo vayan a hacer igual. Lamentablemente igual lo van a hacer. Entonces, en ese sentido, si es que lo van a hacer igual, el llamado es un poco lo que decía el doctor, a tomar las medidas, las precauciones, a tomar la distancia social, el uso de mascarilla, porque probablemente ese grupo no va a restarse de una fiesta cuando los permisos ya están dados, ¿ya? Porque una cosa es la parte que tú entiendes que no puedes hacer ciertas cosas, pero otra cosa es que tener permiso para hacerlo. Entonces, probablemente ese grupo etario igual va a tener algún tipo de fiesta y de junta. Para ese grupo, las medidas esenciales.
Pero el grupo mayor, un grupo ya, no sé, sobre los 30 y tantos años, que logran entender el riesgo del contagio, que logran entender que si bien el permiso de poder salir o el término de la cuarentena está, eso no significa que volvamos a una normalidad completa o como era anteriormente, yo creo que ese grupo va a entender que se puede hacer algún tipo de participación, quizás con menos personas, solamente familiar. Si es que está el permiso, como mucho, no sé, juntarte con algún familiar que tú sepas que ha estado en cuarentena, que ha seguido el confinamiento como corresponde. Y en casos más extremos, como decía el doctor, vía Zoom, vía Skype, no sé, uno igual puede tener una participación con un otro. No es lo mismo, pero es mucho más seguro hoy en día. Doctor, ya no nos está quedando mucho tiempo, pero sí queremos hablar del buen trabajo que ha realizado el COSAM. Específicamente, sabemos que tuvieron, digamos, días complicados, pero siempre generaron su proceso de atención con los pacientes. Ya nos contó que han hecho esto de la medicina, con atenciones, digamos, por Zoom. ¿Cómo ha sido la experiencia de esto, que quizás no solamente está transformando la salud, está transformando la educación, está transformando la forma de ver las empresas? Cuénteme más o menos qué es lo que podríamos analizar de esta temática. Ante todo esto de pandemia, la gente está actualmente muy educada sobre lo que es el COVID. Incluso aquellos que no pudieran ir al COSAM, ellos mismos llaman, que ahora más tarde le doy el número telefónico, llama y pide que el médico o el psicólogo los atienda virtualmente, ya sea a través de Zoom o a través de Messenger, por todas estas redes sociales. Ellos mismos piden la atención. ¿Y eso le ha parecido una transformación que quizás no vaya a desaparecer una vez que termine esta pandemia? Porque uno cree que hay ciertas transformaciones que a veces no vuelven atrás, sino van mirándose al futuro. ¿Podría ser que nuevas formas de atención continúen independientemente que la cuarentena haya concluido aquí en Calama? Depende del caso en particular, porque si es un caso grave, lo ideal es que sea presencial como tal. Ahora, si son casos de psicoterapia, pues va muy bien lo que es la telemedicina, ¿ya? De hecho, nosotros mucho antes de la pandemia realizamos telemedicina con lo que es el consultorio de atención primaria de salud de San Pedro de Atacama, una vez al mes los viernes, y a través de esta telemedicina pues ellos nos exponen casos complejos que deberían estar acá en COSAM, y ahí es cuando decidimos. O sea, ya la telemedicina venía con nosotros mucho antes de la pandemia, que ahora es mayor por todo, no solamente para San Pedro de Atacama, que todavía continúa la telemedicina, sino también para la población o los usuarios de acá de Calama, de todo lo que es el LOA. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo, nosotros estamos contentos de poder estar en este cuarto podcast. Agradecemos a toda la comunidad hospitalaria, también a toda la gente que nos consulta y nos pregunta sobre diversos temas y sobre temáticas que les gustaría que aparezcan en este programa. Para finalizar, y antes de generar nuestra despedida, el mensaje, partimos con usted, doctor Iván Salinas, para la comunidad. Entendemos que hoy la sociedad ha tenido muchos cambios, el mundo como vida cotidiana que nosotros conocemos se transformó, y quizás hoy día vuelva a transformarse la cotidianidad de esta cuarentena para volver, digamos, a una semi-normalidad, como en algún momento lo han planteado algunas autoridades, para que la gente lo pueda escuchar. Sí, el llamado yo creo que es a mantener, más allá de que se abra nuevamente la cuarentena o de que se aparezca la cuarentena, es mantener las medidas que estamos teniendo hasta el momento. El virus sigue presente, no desaparece, puede volver a haber un rebrote en cualquier momento. Entonces, lo principal es que las personas logren entender que la única forma de mantener a raya este virus, de poder estar un poco más tranquilos nosotros como ciudad, como sociedad, es siempre tener las medidas que hemos tenido hasta ahora. Si bien se va a abrir la cuarentena, mantener, como decíamos, la distancia social, las mascarillas, el lavado de manos, porque además, en ese sentido, a los pacientes que son un poco más ansiosos les da algo de seguridad como para poder manejar un poco mejor esta ansiedad. Pero el llamado a eso es a mantenernos alerta, porque esto no ha pasado.
Muchas gracias. Estábamos con el doctor Iván Salinas, jefe de psiquiatría del Hospital Carlos Cisternas, y también nos vamos a despedir de usted, por don José Mejías, psiquiatra y director del COSAM, para que también pueda usted darle un mensaje a la comunidad, entendiendo que esto, si bien ha tenido transformaciones, seguimos en un momento de precaución y de prevención. Sí, como decía el doctor, independientemente que se prolongue la cuarentena o no, la idea obvio es seguir con las medidas de protección ya conocidas por todos nosotros, y esto que hacía hincapié usted acerca de que se vienen las fiestas patrias, en realidad pues es algo que la pandemia prevalece sobre esta fecha como tal. El hecho de que vengan las fiestas patrias, como dijimos, eso no significa que no podamos compartir, pero compartir esto con todas las medidas de protección. Y algo muy importante a toda la población y a todos nosotros es mantener la esperanza de que de esto vamos a salir pronto y volver a una normalidad dentro de la normalidad normal. Bueno, agradecemos entonces la presencia de estos dos médicos, de estos dos psiquiatras del Hospital Carlos Cisternas, tanto del COSAM como de nuestro centro de salud. Y ustedes para este 18 de septiembre realizan algo distinto, tal como se les ha señalado, de manera intangible. Las relaciones también pueden crearse, a lo mejor la preparación suya en su casa, unida de manera imaginaria con aquellos roles que pueden tener otros familiares en otras de sus casas, pueda generar una buena relación y sigamos distanciados, entendiendo que todavía esto sigue siendo peligroso. Que les vaya muy bien, cuídense, nos encontramos en otro podcast. Muchas gracias, doctores. Que les vaya muy bien también. Bendiciones.